Y sí, estamos al aire Me estoy acomodando un poquito el pelo. José Diego, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Sí, bueno, así estamos. Es un día caótico hoy, pero como decías en la apertura, un programa muy nutrido. Así me gustó mucho ver la apertura desde afuera y la entrevista con Daniela desde ahí atrás. Una genia, Daniela Bush, una genia con muchas actividades, pero la entrevista que viene ahora la vamos a hacer con mucha calma, porque a mí me interesa mucho este tema, a los muchachos también, y me parece que vamos a tener que parar de correr, respirar y tomarnos el tiempo que esta entrevista necesita. ¿Qué les parece? Genial. Yo digo que sí. Muy bien. ¿Vos? Muy bien. Estamos con el grupo de autogestores de Itineris, encabezados por el licenciado Alejandro Iglesias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas ¿Y usted quién es, señor? Federico. Federico. ¿Y en el sillón? Yo me llamo Diego y trabajo en el regimiento de infantería 1 Patricios. ¿Y qué haces en el regimiento de Soy Patricios? agente civil y le mando saludos al servicio administrativo del SAF. Muy bien, Bueno. un saludo muy grande mandado entonces. ¿Y qué tareas haces como personal civil? Limpiar Ajá. y todo tipo de cosas. ¿Y cuánto hace que estás trabajando ahí? Desde marzo de 2012. Muy bien. Y los incentivo a que los chicos no tengan miedo en pensar que el ejército les va a dar trabajo. Mira, porque vos tenías ahí prejuicios respecto a que... No, porque nosotros por tener una mínima discapacidad no nos toman. Claro. No sé si les pasa a mis colegas de mesa. ¿Qué les pasa a ustedes con el trabajo? Me da fiaca. No. Ana, ¿vos estás trabajando en algo? ¿En qué contarle a Diego que no sabe? Estoy trabajando de niñera. ¿Y eso te gusta? Me gusta. Me gusta. ¿Y vos, Marcelo, estás trabajando? Todavía no. ¿Pero te gustaría? Sí. No, la timidez podemos dejarla, ¿no? Charlar. ¿De qué te gustaría trabajar, Marcel? Acá en la radio. Ah, perfecto. Bueno, pero eso hay que hablar. Para trabajar en la radio hay que hablar. Acá lo que te propone Diego es que pienses también el ejército como una posibilidad, ¿no? ¿Esto decías? Sí, Como y una- que pensemos que así como nosotros somos autogestores, los queremos invitar a Rosario, que fue donde se hizo la bandera por primera vez. A Rosario, dice que los quiere invitar a Rosario. Dale, vamos, sí. Nosotros tenemos pensado ir a Rosario, ustedes tienen pensado ir. Sí. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vas a ir en Rosario? A conocer un chico. ¿Por qué no? Y además de eso, ¿cuál es el motivo por el de que estás invitada a Rosario? Porque me gustan las cabañas. Ah, No, bueno, ¿y el Congreso? También. Pero nosotros somos parte de la organización del Congreso. Le paso un poco la palabra a Alejandro para que así hable un poco. Bueno, Alejandro, te pasaron la palabra, toda tuya. Alejandro, ¿a vos? Sí, para Le que pasas vos- la palabra. Pero mira, ¿para qué le pasas la palabra a Alejandro? Si vos andás muy bien. Ahora le vamos a dejar contar, vos no te preocupes que nosotros vamos a contarlo al Congreso bien contado, sin problemas. Pero vos me podés contar, ya que venís muy bien Embalado. encaminado, ¿qué es ser autogestor? Federico, ¿me ayudas? ¿Empezamos primero? La palabra auto de manera propio. Y gestor es de gestionar. En el grupo somos... ¿Cuántos somos, Alejandro? Actualmente somos 8, más los facilitadores. Sí, que le queremos mandar un sellado, una que se recupere a Greta, que cabecero de la operaron. Ah, Greta. La Greta la conocí en el Congreso de Rosario, justamente. No, el de nuestro. No, también, pero había También estado en el de en Rosario, Rosario. Sí. Perfecto, en los dos congresos. ¿Le mandamos un beso grande a Greta? ¿Se está recuperando una operación? Sí. Bueno, le mandamos un beso grande. ¿Y qué hacen como autogestores?
Federico. Lo que hacemos es trabajar al español simple, al español sencillo. Ajá. Como tratar de evitar que las personas con discapacidad que son motoras, a veces se estaciona un auto sobre la línea amarilla y ahí no tenés que estacionar, tenés que estacionar un poquito más atrás. Un paso más atrás para que esa persona pueda bajar más cómodo y especialmente evitar justo toda esa barrera para que pueda circular más fácil, para que también haya como que funcione más el movimiento de la persona que está en silla de ruedas, que está con bastón, no tienen que cruzar especialmente por el medio donde van los autos, tienen que cruzar por la esquina. Mira, este es un tema que a Anabela le interesa particularmente. Sí. ¿No, Anita? Sí. Vos siempre estás, cuando venimos sobre todo a la radio, muy atenta de dónde estacionaron los autos. ¿Querés contarles a los chicos? No, vos contale. No, vos Contamos. Ahora, vos sabías que existe Acceso Ya, una organización que nosotros en los talleres patrocinamos. Patrocinamos porque mostramos que existen. Así como en los talleres mostramos diferentes situaciones. O sea que vos decís que cuando Anita detecta que acá hay un auto mal estacionado, se puede poner en contacto con la gente de Acceso Ya. Sí, o con vos, Anita, busca en Facebook a Lautaro o Julieta donde Julieta. Y esos son luchadores como nosotros. Bien. Bueno, Ana se ha tomado el trabajo de golpearle el vidrio a alguien que estaba mal estacionado directamente, ¿no? Sí, y vos conté algo Sí, por favor. Y me puteó también. Bueno, a veces pasa. Pero ella le dijo directamente al señor que ese no era un lugar adecuado para estacionar. Incluso a veces el señor respondió mal, esto puede pasar. Sí. Pero eso uno no tiene que hacer que lo deje de hacer, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y acá los chicos que además te proponen que te puedes poner en contacto a través de Facebook con otras personas que estén interesadas como vos en la accesibilidad. ¿Y qué otras cosas hacen? Lo que sean textos así largos como está escrito acá dentro de esta hoja, si son textos largos, lo vamos haciendo un poquito más cortos para que se vayan entendiendo como más fácil y más simple para la persona que no conoce lo que vendrá a ser, para que puedan entender cómo tendrá que leerse una hoja, un trabajo, para que puedan estar entendiendo un poquito más simple todo. Perfecto, a veces a Marcelo, que puede leer un poco, cuando hay letras muy chicas o hay mucha información, le cuesta a él entender esa información, pero cuando... Y si lo trabaja por el Word, tiene que hacer pone la parte del título, pone toda una frase y después abajo va con la otra. Perfecto. Porque Más espacio, más letra grande y simplificado el mensaje para que la persona lo pueda pero un entender. poquito más corto tenés que poner. Un poco más corto. También utilizamos imágenes. También. Porque nosotros no pensamos en nosotros, pensamos en los jubilados que no pueden ver o no entienden. Mira, yo estoy obsesionada hace un tiempo con el tema de las cartas de los restaurantes, ¿viste? Los menús de los restaurantes. Espera. Estoy obsesionada con ese tema, Ya. tenemos que hacer algo. ¿Y por qué un jueves no le invitan a Greta Sí. que hable del tema de la baja visión?
Dale, perfecto. Sí, la vamos a invitar a Greta que hable de baja visión. Pero mira, en la carta, si yo me olvidé los anteojos, que necesito ahora para leer después por la edad, estoy frita. Pero se la voy a ¿viste bien? ¿Por qué no tienen fotos? Así si yo no quiero leer, puedo ver la foto de la comida y es más fácil. Y además para las personas con baja visión, que Greta nos dirá qué. Y hablando de comida, les propongo que vayamos a una tanda, así nos alimentamos y después continuamos con el grupo de autogestores. ¿Por qué no, Ana? Porque me da hambre, León. Pero seguimos hablando con los chicos en el bloque que sigue. Bueno, vamos. Número 27 de Nada Sin Nosotros, acá en Demos Radio Visual, acompañados por el grupo de autogestores de Itineris. Realmente autogestores hasta ahora, Alejandro, vos que nos acompañaste, mudo. Por ahora. ¿Tomás clases de mimo o algo? Hice algún taller. Diego, me interesaba, recién en la tanda, lo estabas invitando a Marcelo a que el sábado haga ¿qué cosa? Alejandro, invitamos a los oyentes a que nos busquen en Facebook. Autogestores BAS. BSAS. Bien. Y lo invitaste a... Y queremos que las personas con discapacidad que quieran que nos escriban. Y queremos invitar a nuestros colegas del piso a que el sábado se sumen y que nos aporten desde su punto de vista. ¿Por qué hacen los sábados? Federico. Nos estamos reuniendo todos los sábados de 10 a 12 o de 10 a 1 del mediodía. Trabajando con la parte del congreso que ya el 9 ya nos estamos yendo, el 9 de noviembre nos vamos al congreso y la actividad empieza a partir del día 10 al día 11. Muy bien. ¿Y qué están preparando para el congreso? Nosotros como grupo... Lo de proteger excluye. La campaña Proteger Excluye. Me parece muy interesante el título y acá tenemos unas tarjetas, por ahí lo podemos mandar para allá. Ahí Diego lo acomoda. Ahí está. ¿Nos quieren contar por qué significa? El otro día lo hablábamos con los muchachos, estábamos trabajando en el taller que nosotros tenemos, un día tenemos taller y otro día venimos para acá, y estábamos tratando de pensar qué era Proteger Excluye, y ¿nos pueden contar ustedes qué significa? Pero antes queremos explicar que no estamos en contra de la familia. Por supuesto. Porque vos como madre debes pensar que nosotros estamos en contra. Pero no, pensamos que a veces hay situaciones en las cuales uno hay emisoras y la campaña sobre Proteger Excluye comienza con la inicia la Fundación Itineris. Es una campaña de sensibilización en la vía pública, informando como un mecanismo de exclusión, como una situación de exclusión, la sobreprotección. Nosotros pensamos que a la larga o a la corta, la sobreprotección genera exclusión de las personas, exclusión social. A partir de esta campaña nos convoca a los autogestores de Buenos Aires para ver si queríamos participar de la campaña, y ahí es la foto que estuviste mostrando recién de la campaña, que fueron Camila, Fer y Fernando y vos. Y esta campaña fue se informó y se mostraron estas fotos en la vía pública, en este caso en subtes, ¿sí? Y en diarios y revistas, Diario de la Nación y editoriales de esos diarios, digamos, las revistas de esas editoriales. Y la idea es llamar la atención sobre que cuando las familias cuidan demasiado, no dejan que la persona se exprese y se incluya en lo laboral, en qué otras cosas. En todo tipo. Pero nosotros empezamos en la estación 11 de diciembre, como con ADIS. Con ADIS.
Conadis en el año 2014 hace una jornada de sensibilización en la vía pública también, en la estación de Tren 11, y nos invita a los autogestores de Buenos Aires a ver si queríamos participar de la jornada, poniendo un stand informando sobre las actividades que vamos desarrollando. Nosotros empezamos a trabajar directamente con una encuesta, y la encuesta que es parte de la campaña, que es cómo hace para no sobreproteger a una persona con discapacidad. El concepto de sobreprotección nos resultó difícil para muchos, y también tuvimos que modificar la pregunta, y hablando de la inclusión, cómo haría para incluir primero una persona con discapacidad en la sociedad, y posteriormente la pregunta cómo hace para no sobreproteger. Tuvimos diferentes respuestas. Fue una encuesta que 30 respuestas tuvimos en una jornada de una horita y media. Tuvimos 30 respuestas de las personas que estaban y nos iban respondiendo desde su saber o su interés o lo que conocían respecto a la inclusión de las personas con discapacidad y la sobreprotección. Y ese fue el primer trabajo que hicimos como grupo de autogestores. De encuestas en la campaña y en la vía pública, salir a la calle y hacerles estas preguntas a la gente. Después la Fundación ITIT nos convoca para ver si queríamos dar estos mismos talleres o hablar sobre la protección, armar un taller para trabajarlos en las escuelas donde asisten personas con discapacidad, tanto escuelas como instituciones. Y ahí es donde Diego dice que no nos queremos poner en contra de los padres. Porque... Sí, además, viste por supuesto que yo soy madre. Debe ser que esto es muy mayor. No, soy madre. Mi hija es grande. Hijo, madre, no, abuelo. No, pero somos a vos como todas las madres que nos enseñaron a estar bien, ¿no? Claro, exacto. Que las familias entiendan que ustedes no están en contra de las familias. No, porque si no, si queremos placer, bueno. Exacto. El tema es que se armó, cuando empezamos a investigar sobre la sobreprotección, fue un trabajo de búsqueda de los autogestores, de material, ¿no? Y después en las reuniones, los sábados que nos reunimos, empezamos a trabajar sobre el material que fueron investigando cada uno. Y era había muchas veces muchos temas que se identificaban con el tema de la sobreprotección, se identificaban ellos mismos y con su familia. Se armó como que se elevó un poco la temperatura en algún punto a veces como cierto enojo hacia su familia, hacia la situación, a la sociedad en general con respecto a la sobreprotección. Estuvimos trabajando esto que no era la idea. Por más allá de que nos hayan pasado estas cosas, no era la idea tampoco ponernos en contra de la familia ni criticar a la familia, porque la familia en definitiva muchas veces hace lo que sabe, lo que puede y lo que los profesionales les indicaron muchas veces. Entonces, y básicamente el taller que armamos es con 4 conceptos simples de proteger, qué es proteger y cuidar, qué es la sobreprotección, las consecuencias de la sobreprotección, y ahí como para bajar un poco, calmar un poco las aguas, es consejos que les damos nosotros como autogestores a la comunidad en general como para no sobreproteger. ¿Y cuáles son esos consejos? Primera cosa, nosotros sentimos en la declaración de autogestión del Rosario, empezamos a hablar, hace en el 2012 fue Alejandro. Sí, en 2012 hicimos la de... Sí, y empezamos ahí hablando de que no queríamos ni discapacitados ni enfermos. Porque somos personas. Bien. Lo de la aclaración fue una jornada que también propulsada por Itineris, la Fundación Itineris, en un trabajo en conjunto con otros en dos grupos autogestores más, o sea un total de 3, los autogestores de Buenos Aires. La armamos adentro junto en Tandil. En Tandil, con autogestores de Tandil y con autogestores de Santa Fe de Arroyo Seco. Cada una de sus comunidades, de sus lugares de trabajo, fueron trabajando sobre lo que significa ser autogestor, cómo queremos nosotros que nos traten a la comunidad, qué tenemos nosotros para brindar, qué hacemos nosotros como autogestores. Todo ese trabajo que fue trabajado individualmente en sus grupos, en sus comunidades, en Tandil, en esa reunión nos juntamos los 3 y armamos un documento, un borrador de un documento de
que es la declaración de autogestión, el borrador, de cómo es o qué es el autogestor. Y que en ese mismo año, en el Congreso de Itineris del 2012, se cerró con todos los presentes en el Congreso, se cerró y se terminó, se finalizó la declaración que después fue presentada y publicada en diferentes medios. Espacios que supongo integran el movimiento de autogestores argentinos, ¿no? Claro, el movimiento de autogestores argentinos es un movimiento creado por la Fundación Itineris con la idea de agrupar o convocar a diferentes grupos de autogestores de Argentina, en este caso, a que formen parte de este movimiento. Nosotros somos parte de ese movimiento. Actualmente hay 2 grupos más que están funcionando actualmente, que es un grupo de Lanús que se llama Autogestores del Sur. Sí. Hay un grupo de Granadero Baigorria, de Santa Fe también, que actualmente hubo otros que hoy no están funcionando como grupo, como Cera de Arroyo Seco, de Tandil, hubo aquí en Capital también, en Cotolengo de Norione, o sea, hubo que por diferentes motivos no siguen trabajando. Ahora, Diego, te quiero contar que publiqué el Facebook de ustedes como Autogestores de Buenos Aires en nuestro Facebook y ya tenemos mensajes. Por ejemplo, hola, somos compañeros de oficina de Diego del Castillo. Lo queremos ver, que salude, genio Dieguito. ¿Y cómo se llama? Víctor Valentín Caste. Muy bien, así que ahí tenés que te están mandando saludos por Facebook. Gracias por traernos oyentes, Diego. Bueno, ¿y qué otro consejo dan ustedes? Pero no me decís ustedes la autodefinición, la forma en la que prefieren ser llamados. Sí. Es persona con discapacidad. No, persona. Sí. Claro, obviamente. Y si puede ser, mejor Diego, ¿no? Claro, desde ya. Sí. Desde ya. ¿Qué otro consejo? Con Camila nos gusta ver que las páginas web sean accesibles. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando no son accesibles? No las entiende. No las entiende la comunidad. No las entiende la comunidad. Está muy bien. Tenemos que tener mucho cuidado que las páginas sean accesibles. Que este es otro de los trabajos que hicieron los autogestores de Buenos Aires, convocados por la CIAPAT. Ajá. Sí, en su página web de la CIAPAT nos convocaron a los autogestores de Buenos Aires para que hagamos una evaluación en la cual participó Diego y Camila, acompañados por un facilitador, a ver si realmente era accesible esa página, teniendo en cuenta el asesoramiento de los autogestores y la información que fueron brindando los autogestores hicieron que la página actual sea accesible y la que tienen actualmente es gracias a la intervención y el apoyo de Diego y Cami en este caso. Me interesó mucho, dentro de todas las actividades que vienen haciendo desde el año 2007, que ustedes dictan talleres. ¿Sobre qué son los talleres que dan? Empezamos sobre derechos de discapacidad. Ajá. Y ahora empezamos dando los talleres de la sobreprotección exclusiva. O sea, y si alguien está dirigido a instituciones a las que van personas con discapacidad o a cualquier otra. Personas en general. Personas en general. O sea, que si alguien está interesado en tener una campaña, un curso, una capacitación, un taller, ahí está. Un taller, sobre esto se puede poner en contacto con ustedes a través del Facebook y los convocan. Y ustedes van a hacer el trabajo ahí en la institución. A las universidades. Ajá. Bueno, yo fui a la Universidad de la USAN con Diego y una vez fui con Camila. Ajá. Muy bien. Y estuvimos hablando justo de lo que dijo Diego recién, de los de derechos con discapacidad. Perfecto. Son 2 talleres. Inicialmente hace unos años empezamos con un taller que es de derechos y discapacidad, que empezamos a darlo en escuelas comunes, escuelas secundarias básicamente. Y después, en Centro de Educación No Formal, continuamos con estos talleres en escuelas primarias, también, comunes, que hablamos sobre los derechos de las personas con discapacidad. Lo novedoso de esto es que mucha gente no conoce, no está bien informada del tema, pero lo llamativo es que den el taller, ¿no? Las personas con discapacidad que se acerquen y en ese rol de docente ya que eso genera
un interés, una mirada diferente con respecto al lugar que van ocupando las personas con discapacidad, y eso ya de por sí es llamativo. Y el ejemplo que venía dando Diego, por ejemplo, de la esquina y de la bajada de los autos que ocupan, de los autos no, de las sillas, y que ocupan los autos esos lugares, es parte, claro, eso es parte del eso es lo que tiene que, es parte del taller de ese de derechos. Bueno, ustedes están entonces trabajando en la organización del Congreso de Rosario, más allá de lo que ustedes presentarán ese día, porque supongo que ustedes van a hablar en una de las mesas. Y también le queremos agradecer al diario La Capital del Rosario que nos va a cubrir. Mira, muy bien. Bueno, y este programa también puede hacer cobertura. Sí, vamos a estar. Nosotros vamos a estar allá, así que sí. Pero la gente que va a ir a Rosario, ¿con qué se va a encontrar? ¿De qué se va a hablar en ese congreso en general? Ahora, yo que voy desde el 2010, voy con un objetivo, que la gente nos reconozca. Por ejemplo, en el primer congreso, ¿qué logramos? Que un televidente nos mira por la tele y se acerca y así no sabe quiénes éramos. Queremos eso, somos personas. Bueno, y yo les digo que si ustedes están escuchando y todavía no se inscribieron al Congreso, tienen que hacerlo. El Congreso es fantástico, se vive fantástico todo ese Congreso en todos los ámbitos. Hay este año también una logística con la que se puede ir en micro desde acá en Buenos Aires y ya de ahí empieza la fiesta. Sí. Hemos viajado juntos, vamos a viajar juntos este año. Ya desde el micro empieza la fiesta en el hotel. Ahí poder compartir, poder ver cómo todos se desenvuelven con la mayor autonomía, poder ver en el Congreso qué interesante es que todo lo que tienen para decir, tanto las personas que vienen del área académica como las personas que son usuarios o que son autogestores, que realmente es un congreso muy distinto a todos los demás y que vale la pena participar. Y Rosario es un lugar hermoso y cerca, así que los porteños se levanten y se muevan, ¿no? Sí, y la página para inscribirse, ¿cómo no es AFIDI? Sí, pero pueden comunicarse con la página de Itineris directamente, www.itineris.org.ar, y ahí van a encontrar toda la información. Sí, les decimos a los oyentes por las dudas que estamos hablando del congreso que se va a hacer el 10 y 11 de noviembre, o sea que hay tiempo, en la ciudad de Rosario, y está organizado por las fundaciones Itineris y AFIDI. Así que, bueno, y el lema de este año es Revolución Personal, Evolución Institucional, un tema que los directivos de Itineris estuvieron explicando acá cuando nos visitaron en su momento. Y este año estamos haciendo un documento que si ustedes quieren, los de Senderos, que nos ayuden y ponemos lo bueno y lo malo de cada institución. Es una de las mesas que se van a presentar los autogestores que puedan reconocer o informar al público del Congreso en qué cosas reconocen cada uno de los autogestores como positivas de las instituciones a las cuales asistieron o asisten y cuál en su crecimiento personal, y cuáles son las cosas negativas que ellos consideran que no los ayudaron en su crecimiento personal. ¿Te interesa, Marcelo? ¿Quieres participar? Sí, ustedes están empezando a trabajar sobre ese tema, ¿no? Sí. ¿Qué cosas les han gustado de la institución a las que fueron o a la que van actualmente, y qué cosas no, y qué cosas creen que les aportan? ¿Verdad? Sí. Bueno, hablen un poco porque si no, ¿viste? De Rosario, ¿qué piensan ustedes del Congreso? ¿Van a ir? Sí. ¿Por qué? Me gusta. ¿Por qué? ¿Qué te gustó? Espera, buena pregunta que dices. Claro. ¿Por qué van a ir? ¿Por qué vas a ir al Congreso? Me gusta conocer todo. Espera, si fueras, yo te incentivo a que nos acompañe un día a la noche a algún bodegón y veas lo que es Rosario. Se armó la pachanga. Es una... hacer un dale. comentario con respecto a los grupos que nosotros consideramos que los grupos autogestores, en este caso autogestores con discapacidad intelectual, requieren, ¿sí?, de un facilitador, una figura que sea no coordinador, pero sí facilitador. Quizás en una primera instancia el rol del facilitador sí sea coordinar, pero la idea es que ese facilitador o el coordinador se vaya corriendo de ese rol y vaya ocupando el rol de facilitador, y donde la coordinación la puedan tomar
los autogestores y el facilitador acompañando, ¿sí? Y también va a haber una charla con respecto al rol de los facilitadores dentro de los grupos autogestores en el mismo congreso. Me parece interesante el planteo porque es algo que hay que ir construyendo, no se puede de 0 a 100, No. nunca tu palabra fue escuchada, ahora va para todo, sí. Y realmente nosotros que los venimos viendo y los venimos siguiendo, yo puedo decir que veo una evolución incluso en tu asistencia hacia ellos cada vez es menor y eso habla de lo bien que se está haciendo el laburo y cómo pronto van a necesitar nada. Sí, además quedó demostradísimo en toda la entrevista de hoy. Es un proceso. Es un proceso. Pongamos que es un proceso porque en una primera instancia, ya hace años, en 2007, no todo el tiempo nos preguntaban a nosotros, ¿qué hacemos, Ale? ¿Qué hacemos? O algún otro facilitador, ¿y qué hacemos? Hoy ya ni siquiera me preguntan y eso habla de un trabajo. Buenísimo. Bueno, Autogestores de Buenos Aires, muchísimas gracias por haber venido. Alejandro Iglesias, Diego, Federico, sus apellidos del campo. No, del castillo. Del castillo, perdóname, me confundí de ubicación. Del campo. Me desubico. Federico. Rodríguez. Federico, Rodríguez. yo me quedé pensando, ¿a vos te queda alguna pregunta por hacer? ¿Querés preguntarle algo a los muchachos? ¿Vos, Anita, te queda una pregunta? Bueno, después cuando ellos se van a acordar una pregunta y se las van a mandar por Facebook, seguro. Sí. Les agarró así como una timidez. Sí, y queda... un poco. Queda ahí, Marcelo, te interesó mucho la invitación que te hicieron los chicos para ir un sábado, así que ahora seguramente van a quedar en contacto para poder comunicarse. ¿Te parece? Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Creo que ya la próxima nos vemos en Rosario. Si ustedes quieren, sería muy bueno que hagan una videoconferencia con Dan de Canadá. Bien, ¿cómo Porque no? él es el que organiza parte. Nosotros parte hacemos gratis, Dan de Canadá, que el chivo, Asociación Parkland Class. Muy bien, Parkland Class. Es una asociación de padres de personas adultas con discapacidad. Te hago una pregunta. Sí. ¿Con Dan hay que hablar en inglés? Sí, pero nosotros ¿Ustedes traducen? Yo me acuerdo cuando nos vino a ver al póster, ellos se habían presentado el póster, ¿se acuerdan? Sí. Que vino a ver al póster y les habló en inglés, yo tuve que traducir. Pero, vamos. No estaba en ese momento. Estabas, ¿no? Sí. Claro. Ahora, En 2014. así como nosotros en el 2014 ganamos, esperemos que este año lo ganen ustedes. Muchas gracias. Hola. Es verdad, ustedes ganaron el póster, los felicito, Sí. es cierto. Sí. Muy bien. Bueno, nos vamos a divertir. Ya tenemos mucho plan de congreso, ¿no? Sí, sobre todo la parte fuera del congreso. Fuera del ¿Después del congreso? Veremos. Muchísimas gracias, gente, por haber venido. Y nosotros escuchamos un tema, tanda, y seguimos en Nada Sin Nosotros. ¿No?